en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Tengan muy buenas noches, queridos hermanos, en esta hermosa noche de miércoles. Continuamos con los estudios de los atributos de Dios. Realmente ha sido una bendición haber iniciado todo este tipo de enseñanzas para que usted, querido hermano y querido amigo, pueda conocer a Dios a través de sus características, de sus formas de mostrarse al hombre, que usted sepa quién es Dios. Y creo que al conocer bien quién es Dios, usted va a entender muy bien el plan de Dios para su vida. Queremos esta hermosa noche orar por muchos hermanos, por todos los hermanos que están pasando por situaciones difíciles, por la nación salvadoreña que también está pasando situaciones difíciles. Los números de contagio en Costa Rica van en aumento y hay mucho temor y frustración de parte de mucha gente. Así que necesitamos orar, clamar a Dios para que esta situación no se salga de control y que también nosotros tengamos la suficiente paz y tranquilidad en estos momentos. Oremos. Padre, en esta hermosa noche vengo en el nombre de Jesús para alabar tu nombre. Tú eres bueno, oh Dios. Tú escuchas la oración de tu pueblo. Y venimos con cierto temor, Señor, y angustia a clamar para que tú ayudes a tanta gente que está pasando aflicción. Tanta gente, Señor, que tiene problemas económicos, problemas emocionales, problemas de pecado también, Señor. Mucha gente que está desesperada. Otros que sufren, Dios, el abandono de esposos, de esposas, de hijos. Y por eso te pedimos hoy que tú nos guardes de todo mal, Señor. Que tu misericordia, que es más grande que el mar y más alto que los cielos, esté hoy siendo derramada sobre todas estas personas, oh Dios. Queremos orar por Rosita y por Chica, Dios. Este es el mes para ellos y para el pueblo salvadoreño. Queremos orar por todos los pastores reformados de Costa Rica. Señor, que tú les guíes y les animes. Son iglesias no muy grandes, iglesias módicas, pequeñas algunas. Y que no se desalienten, Señor, que sigan adelante caminando. Queremos orar por las personas que desde Estados Unidos nos ven, por Stanley, por Ricardo Vandenberg, que también nos ingresa al grupo. Queremos orar por personas que de lejos, de Escazú, nos están viendo, y queremos orar por estas señoras de Escazú, son como 2 o 3, para que tú las estés consolando, Señor, y que las animes, que en los momentos difíciles ellas sepan que tienen todo el apoyo de Dios y que tienen los brazos abiertos de Jesucristo. Bendice también, Señor, los salmos que estamos brindando a la gente, tanto de la iglesia como gente de fuera de la iglesia, que puedan reconfortar sus vidas, al igual que los proverbios, que son consejos de Dios para una mejor vida en este planeta. Ayúdanos, Señor, y en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos desde ahora. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar hoy con el tema. Hoy el tema que vamos a desarrollar es la gracia de Dios. Y para empezar a internarnos en el tema, quiero que entremos con unos ejemplos. Por ejemplo, cuando una persona trabaja 8 horas al día y recibe un pago justo por su tiempo, eso se llama salario. Cuando una persona compite con otra y recibe un trofeo
por su gran desempeño, eso se llama premio. Cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado, ya sea en su empresa donde trabaje, por sus muchos años de servicio y sus altos logros, eso es un reconocimiento. Pero déjeme decirle que cuando una persona no es capaz de ganarse un salario, ni de ganar un premio, ni merece un reconocimiento, vemos un cuadro del favor no merecido de Dios. Y hoy, en esta hermosa noche, es lo que vamos a estudiar, la gracia de Dios como un atributo. Y quiero empezar con un texto bíblico que está en Romanos capítulo 11, versículo 6. Recuerden de la lapicero y el cuaderno. Romanos 11, 6. Dice así: y si por gracia, luego no por obras, de otra manera gracia ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Esta perfección del carácter divino es ejercida solo para los elegidos. Quizás usted va a sentir este tema un poco grosero. Ahora vamos a ver en el desarrollo del tema, porque este tema de la gracia es solo para los elegidos de Dios. Ni en el Antiguo Testamento se menciona jamás la gracia de Dios en relación con el género humano en general, y mucho menos en relación con otras de sus criaturas. En esto se distingue la misericordia. Es aquí donde la misericordia alcanza, porque recuerde que Dios llueve sobre justos y sobre injustos, pero su gracia es para un grupo especial, los elegidos de Dios, porque como dice el Salmo 145, versículo 9, porque esta es sobre todas las obras, su misericordia. La gracia es la única fuente de la cual fluye la voluntad, el amor y la salvación de Dios para sus escogidos. Hay un escritor, Abraham Bott, que escribe un libro, Reino de la Gracia. Él describe el atributo del carácter divino de esta manera. Escuche cómo lo define él. Dice que la gracia es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. Eso para este señor, que es un doctor en teología, esto es la gracia. La gracia divina, hermanos, es el favor soberano y salvador de Dios, ejercido en la concesión de bendiciones a los que no tienen mérito propio y por los cuales no se les exige compensación alguna. Más aún, es el favor que Dios muestra a aquellos que no solo no tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal y merecen el infierno. La gracia, hermanos, es completamente inmerecida. Grábese esto, la gracia es completamente inmerecida. Y nada que pueda haber en aquellos a quienes se le otorga puede lograrla. La gracia no puede ser comprada, lograda ni ganada por las criaturas. Si lo pudiera ser, dejaría de ser gracia. Cuando se dice una cosa que es peor, gracia, se quiere decir que el que recibe no tiene derecho alguno sobre ella, que no se le adeudaba, le llega como simple caridad, como simple misericordia, y al principio no la pidió ni la deseó. ¿Cuántos de ustedes desearon la gracia de Dios? Cuando andábamos en el mundo, andábamos caminando en nuestros delitos y pecados, ¿cuántos de nosotros deseamos la gracia de Dios? Ninguno. Porque Romanos 3 lo explica muy claramente. La exposición más completa que existe de la asombrosa gracia de Dios se hallan en las epístolas paulinas.
En sus escritos, en los escritos de Pablo, la gracia se muestra en directo contraste con las obras y méritos. Todas las obras y méritos de cualquier clase o grado que sean, esto aparece claro en Romanos 11:6. Dice Romanos 11:6, y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por las obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Este juego de palabras que usa Pablo. La gracia y las obras son como el agua y el aceite. No pueden mezclarse, como tampoco se pueden mezclar la luz con las tinieblas, querido hermano. Efesios 2:8. Vamos a leer Efesios 2:8. Espero que los textos estén apuntándolos ahí. Damos la bienvenida a Dafne. Dafne la queremos mucho. A doña Ivania también. Doña Ivania, te queremos mucho. Efesios 2:8, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, o sea, es un regalo de Dios, no por obra, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Hermano, el favor de Dios no es compatible con el mérito humano. Este es desde el gran choque que el Evangelio tiene con todas las personas arrogantes. Ello sería tan imposible como mezclar el agua y el aceite. Veamos lo que dice Romanos capítulo 4. Romanos 4, 4 al 5. Dice, al que obra no se le da el salario como gracia, sino como obligación. Obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera como justicia. Esto es lo que Pablo enseña, y a través de toda la escritura antiguo testamentaria vemos todo este proceso de Dios tratando con Abraham y con muchos siervos de Dios, y también con usted, hermano. La gracia divina tiene tres características principales. Número uno, primera característica de la gracia de Dios es que es eterna. Y esta gracia fue ideada antes de ser empleada. Dios la pensó antes de que se pusiera en práctica, antes de ponerla a funcionar. Fue propuesta de ser impartida. Esto es la gracia. Segunda de Timoteo 1:9 dice, y aquí hay todo lo que es la predestinación de nuestro Padre, dice que nos salvó, 1:9, y llamó con vocación santa. Dios nos salvó y nos llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús, antes, y oiga, raye eso, a tiempos de los siglos. Aleluya. Hermano, esto trae un consuelo bellísimo. Mucha gente cree que se salvó porque algo tuvo que haber hecho, o para salvarse algo tenemos que hacer. Pero esta gracia fue pensada antes de los tiempos de los siglos y es imputada hoy a su vida y ha sido imputada por el Espíritu Santo. Romanos 3:4 dice, y escriba Romanos 3:4, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Hoy yo mandé un salmo, el Salmo 19, precioso. El salmo es una cosa hermosa, tiene teología, tiene todo un contenido doctrinal increíble. Pero iba ahí a la par de ese salmo un canto de la 33DC, es un grupo puertorriqueño que yo tuve la dicha de ir a un concierto con ellos aquí en Costa Rica. Y pusimos ahí, estoy haciéndome un experto en todo esto, pusimos ahí un poco de la película de la Pasión. Qué doloroso fue esa compra que Dios hizo con su sangre. Y nos da toda esta liberación, esta justificación, nos la da como un regalo.
Usted no tuvo que hacer nada, mi querido hermano. En tercer lugar, esta es soberana. La gracia es soberana puesto que Dios la ejerce y la otorga a quien quiere. No es a todos. Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. Raye ahí, la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, si la gracia reina, es que está en el trono. La gracia está en el trono y esa gracia es Jesucristo, el regalo que Dios nos ha dado en una cruz. Y el que ocupa el trono es soberano, Él la imputa, la regala a quien Él quiere. No es al que tenga méritos, porque ya dejó de ser gracia. De allí que el escritor de los Hebreos, y hay un canto precioso en el capítulo 4, versículo 16, nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono, en ese trono maravilloso, se asienta la gracia. Cristo es nuestro regalo. Es el regalo de Dios, el regalo de nuestro Padre que nos da en una forma soberana a quien Él quiere. Y Él ha querido dar a ti, hermano. Y esto es un poco duro a veces hablarlo. La gracia, al ser un favor inmerecido, como lo es, ha de ser concebida de una manera soberana. Por ello el Señor declara en Éxodo capítulo 33, y apunte ese texto porque es interesante. Pablo hace alusión a este texto. Pablo trae una línea histórica y una línea tipificante del texto. Dice en el capítulo 33, versículo 19. Y le respondió, porque estaba Dios cara a cara con Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, le dice Dios a Moisés, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia, dice Dios, del que yo quiera tener misericordia, y seré clemente con el que yo quiera hacerse clemente. Romanos 9:15 hace una alusión, trae ese texto nuevamente para que el apóstol Pablo nos diga, tendré, en el 9:15, dice Dios, tendré misericordia del que tendré misericordia. Él al que quiere lo salva y al que quiere lo endurece. Ahí está en el capítulo 9, usted lo puede leer en su casa. Si Dios mostrara su gracia, hermano, para con todos los descendientes de Adán, o sea, para toda la humanidad, estos llegarían a seguir enseguida a la conclusión, estas personas llegarían directamente a la conclusión de que Dios estaba obligado de llevarlos al cielo como compensación por haber permitido que la raza humana cayera en pecado. Así no lo hizo Dios. Hay muchos que lo piensan así. Pero el gran Dios no está obligado con ninguna de sus criaturas, mucho menos a las que le son rebeldes a Él. Y todos fuimos rebeldes, todos nos rebelamos, todos nos desviamos a una. Así que Dios no estaba obligado, hermano, de ninguna manera. Por eso hablamos de la gracia como un regalo que Dios da. Y si usted está disfrutando de Jesucristo, esto es porque Dios le ha hecho un regalo, no porque usted tenga méritos. Tenga esto muy claro, hermanos. La vida eterna es un regalo, es una dádiva. Y por lo tanto, no puede conseguirse por las obras, ni puede reclamarse como un derecho. Si pues la salvación es una dádiva, surge una pregunta. ¿Quién tiene derecho alguno para decir a Dios a quién debería concedérsela? ¿Quién le va a decir a Dios, dásela al otro fulano? Si es una decisión simplemente de Dios.
y no que el bendito dador niegue y que el bendito dador niegue este don a quien lo busca con todo corazón y según las reglas que él ha prescrito. En ninguna manera, hermanos. Él no rechaza a nadie que vaya con las manos vacías y por el camino que él ha establecido. A veces llegamos con arrogancia diciendo yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro, pero realmente cuando llegamos con manos vacías, desnudos, sin decir Señor, no tengo nada que ofrecerte, mira lo que yo soy, un pecador vil, es cuando Dios dice este es mi hijo. Pero si Dios decide ejercer su derecho soberano, hermanos, de escoger dentro del mundo lleno de pecadores e incrédulos un número limitado para salvación, ¿quién puede sentirse perjudicado? ¿Estará obligado Dios a dar por fuerza su dádiva a aquellos que no le aprecian? Así que la humanidad en Adán no puede. Mucha gente cree y dicen, todos somos hijos de Dios, todos nos vamos para el cielo. Pero la gracia es un regalo solamente para aquellos que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. Pregunto, ¿está obligado Dios a salvar a los que han resuelto seguir sus propios caminos? No, hermanos. Así y todo, nada hay que se ponga más furioso que al hombre natural. Esto es uno de los temas, la gracia, que enciende más las mentes de los arrogantes y que más saque a la superficialidad, a la superficie, su enemistad innata arraigada contra Dios, que al hacerle ver que su gracia es eterna, gratuita y absolutamente soberana. El ser humano siempre dice, yo soy esto, yo hago aquello, yo no soy tan malo. Pero déjeme decirle que la gracia no se mete con estos asuntos. Para el corazón no quebrantado es demasiado humillante, hermanos, el aceptar que Dios formó su propósito desde la eternidad sin consultar para nada a la criatura. Fue un acto soberano lo que él hizo. Para el que se cree demasiado recto, es duro de creer esto, que la gracia no pueda conseguirse ni ganarse por propio esfuerzo. Para estos tipos de personas es grave pensar esto. Y el hecho de que la gracia separa a los que quiere para hacerlos objeto de su favor, provoca las protestas acaloradas de los rebeldes orgullosos. Y déjeme decirle que Pablo atacó este tema. El barro se levanta contra el alfarero. Óigame, una materia inanimada, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, somos un barro como materia inanimada, inmediatamente se levanta a decirle al hacedor, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me has hecho así? Pregunta en una forma arrogante ese barro. El rebelde desaforado se atreve a disputar la justicia de la soberanía divina, hermanos. Romanos 9:18. Apunte todos estos textos, usted los va a tener que releer en su casa. Romanos 9:18 hasta el versículo 21, creo. Dice así el apóstol Pablo: de manera que el que quiere, del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Me dirás, ¿por qué inculpa? O sea, ¿por qué Dios levanta la culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y entonces Pablo dice, mas oh, tú para que alterques con Dios. Dirá lo formado al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Potestad al alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra. ¿Y qué si queriendo mostrar Dios su ira y hacer notorio su poder,
soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Aleluya. A los cuales también ha llamado, gloria a Dios, aún a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Qué hermoso texto, hermanos. Un texto para arrogantes y un texto para humildes. La gracia distintiva de Dios se muestra al salvar a los que Él, en su soberana gracia, ha separado para ser sus predilectos chiquitos, los distintivos de Él. Entendemos la gracia que distingue, que hace diferencia, que escoge a algunos y pasa por alto a otros. Y dijo allá en una forma que no entendemos: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y en Génesis 25, que está todo el comienzo de esa historia, que llega hasta Romanos, que la vuelve a recalcar Pablo, la saca, dice Génesis 25 que aún los dos niños eran mellizos, eran jimaguas, como dicen en Cuba, peleaban en el vientre de Rebeca. Y no habían, dice Pablo, ni habían hecho ni el bien ni el mal, y ya Dios desde el vientre dice: amo a Jacob y no voy a amar a Esaú. ¿Por qué, si no habían hecho ninguna obra, no había algo merecido para ellos? Jacob no había hecho nada bello. Es más, Jacob era un choricero a lo tico. Era una persona que hizo cosas deshonrosas y Dios lo escogió a él. Fue esta gracia la que sacó a Abraham. Recuerden que Abraham estaba en Ur de los Caldeos, eran un pueblo idólatra, y Abraham junto con ellos, y Dios lo llama, y hizo a Abraham el amigo de Dios, lo hizo el gran amigo. Esta es la gracia de Dios, hermanos. Esta fue la gracia que salvó a publicanos y pecadores, y dijo a los fariseos: dejadlos, mas vean qué lindo lo que dice Mateo 15. Vamos a ir a Mateo 15, versículo 13. Dice Jesús, aquí el texto de Mateo: mas él respondió, hablando de Jesús, y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, dice, refiriéndose a los fariseos, son ciegos, guías de ciegos, apuntando hacia el pueblo de Dios, a Israel. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en la olla o en el hoyo. Increíble, hermanos. Como Dios dice: los dejo, dejadlos. Ellos son ciegos, no me reconocen, tuvieron la escritura en sus manos, y hay un montón de gente que los sigue. Como hoy en día la iglesia anda en multitudes siguiendo a un montón de mentirosos. Son ciegos que guían a ciegos, y ambos van a caer en el hoyo. Hermanos, la gloria de la gracia es gratuita y soberana de Dios, y brilla de manera visible, más que en ninguna otra parte, en la indignidad y diversidad de los que le reciben. Romanos 5:20, seguimos diciendo: la ley entró para agrandar la ofensa, para ensancharla, pero en cuanto se agrandó, se ensanchó el pecado, sobreabundó la gracia, hermano amado. Hay una historia muy linda en 2 de Crónicas 33, se la voy a parafrasear ahí, a contar como escuelita dominical. Hablamos de Manasés. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la historia de Manasés. Manasés fue un rey monstruoso, era cruel, pasaba a sus hijos por el fuego y llenó a Jerusalén de sangre inocente.
fue un maestro de iniquidades, porque no solo multiplicó la maldad en Israel, sino que la llevó a extremos extravagantes. Tenía y estaba cargado de iniquidades, impiedades sacrílegas. Corrompió los principios y pervirtió las costumbres de sus súbditos, haciéndoles obrar peor que los idólatras paganos, más detestables de la historia. Pero con todo eso, hermano, la historia de Dios, porque esta es la gracia de Dios, la historia de la Biblia es bella. Con todo, por esta bendita gracia superabundante, fue Manasés humillado, fue regenerado y vino a ser un hijo perdonado por el amor de Dios, un heredero de la gloria inmortal. Y tuvo un hijo que fue maravilloso también. Y hizo lo malo el otro hijo, el nieto de él ante los ojos de Dios. Vamos a considerar otro ejemplo en la Biblia. Consideremos a Saulo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era el perseguidor cruel y el encarnizador que vomitaba amenazas, dispuesto a hacer una carnicería, acosando a las ovejas de Dios y matando a los discípulos de Jesucristo. La desolación que había causado y las familias que había arruinado no eran suficientes para calmar su espíritu vengativo, hermanos. Eran solo como un sorbo que, lejos de saciar al sabueso, le hacía seguir el rastro más de cerca y suspirar más ardientemente por la destrucción. Estaba totalmente sediento de violencia y tan violenta era su sed que incluso respiraba amenazas y muertes. Y toda esa historia está en Hechos capítulo 9. Sus palabras eran como lanzas y flechas, y su lengua como una espada afilada. Amenazaba a los cristianos. Para él era natural, era como respirar la amenaza y el odio hacia los cristianos. En los propósitos de su corazón rencoroso no había sino un deseo de exterminio a esta nueva religión que se levantaba. Y solo la falta de más poder a él le impidió que cada sílaba y cada aliento que salía de su boca no esparcieran más muerte y no hiciera caer más discípulos inocentes del Señor. Interesante, ese era Saulo de Tarso, que usted lo conoce. ¿Quién, según los principios de justicia humana, no le hubiera declarado a este hombre un vaso de ira? No lo hubiera mandado al demonio, como decimos nosotros, le hubieran mandado inevitablemente al infierno. ¿Quién hubiera llegado a la conclusión de que para este enemigo implacable de la verdad y de la santidad de Dios estaban reservadas forzosamente las cadenas más pesadas y la mazmorra más oscura y angustiosa? Era merecedor de muerte este hombre. Pablo era ese. Pero vino la gracia de Dios, hermanos, y camino a Damasco, Dios lo llena de su gracia gratuita, no merecida nada. Tengo la dicha de tener a mi hermano Stanley, y Stanley, te quiero contar, porque tú fuiste músico igual que yo. Hicimos cosas condenables, apestosas. Pero hoy, hermano, estamos recibiendo una gracia, un regalo de Dios. No lo merecíamos. Y aquí estamos disfrutando de esto solo porque el Señor derramó su gracia sobre nosotros, hermanos. Mira cómo estoy orando por los músicos. Ayúdame a orar por los músicos, hermanos. Mándale los salmos que tú estás viendo, mándaselos. Los proverbios también. Mis hermanos van a tener que conocer que el Señor les dio ese don tan precioso. Volviendo al tema, con todo, admiremos y adoremos los tesoros insondables de su gracia.
Este Saulo fue admitido en la compañía bendita de los profetas y de los santos y fue contado como un noble en el ejército de los mártires, porque él fue martirizado y murió como mártir y llegó a ser una figura destacada y gloriosa en comunión con los apóstoles. Qué hermosa es su gracia, hermanos. Vemos otro ejemplo de la gracia. La maldad de los corintios. Estuve con una familia el lunes hablando de este tema. Estos corintios eran unos corruptos. Me recuerda al Punta Arenas, el viejo Punta Arenas de los años 70 y aún un poco más atrás. Era yo un poco niño y yo entraba desde muy pequeño y le decía a estas personas a los burdeles, porque mi papá repartía hielo y yo chiquillo de 11 años a todos los burdeles de Punta Arenas entraba. Corinto era algo parecido, era un pueblo lleno de burdeles, lleno de problemas. La iglesia que se forma ahí estaba llena de problemas. Algunos de ellos se revolcaban en el cieno con vicios abominables y estaban acostumbrados a actos de injusticia violenta y eran reprochables incluso para la naturaleza humana. Un hijo se acostó con la esposa del papá, por ejemplo. Con todo esto aún, hermanos, con todos estos hijos de violencia, estos eran esclavos sensuales, fueron lavados de un pronto a otro y santificados por Dios. Porque cuando Pablo se refiere a ellos, les habla como los lavados. Dios les ha lavado todas sus culpas con la preciosa sangre que hoy vio en el Salmo usted de nuestro Redentor. Fueron santificados por la operación del Espíritu Santo, ese Espíritu bendito que es el que imputa la gracia a todo creyente. Fueron santificados ellos por la operación poderosa del Espíritu, por las misericordias infinitas y tiernas de nuestro buen Dios. Los que en otro tiempo era aflicción de la tierra, fueron hechos la gloria del cielo, la delicia de los ángeles. Y hermanos, usted es uno de ellos. Gloria a Dios por esto. La gracia de Dios se manifiesta en el Señor Jesucristo por Él y a través de Él. San Juan capítulo 1 versículo 17. Apúntelo. San Juan 1:17. Dice, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Hermano, esto no quiere decir que Dios no hubiera actuado sin gracia para nadie. O sea, en el pasado Dios actuó con gracia. Él actuó con gracia con Rahab y con mucha gente, con Mardoqueo. Él dio la gracia, a Ruth le dio la gracia, a la esposa de Noé y a la esposa de los hijos de Noé, Dios le imputó gracia. Pero vea que hay algo diferente aquí. Dice Juan 1:17, mas la gracia y la verdad fueron por Jesucristo hechas. Pero la gracia y la verdad fueron reveladas permanentemente y declaradas perfectamente, hermanos, cuando el Redentor vino a esta tierra y murió por los suyos en la cruz. Hermosa cruz de Cristo. ¿Cómo te aferraste a esta cruz, Señor, por mí y por ti? Te aferraste a ella, te tomaste y la abrazaste porque este era el regalo más grande que me tenías a mí, te tenía a ti, hermano. Su justicia, su gracia, tu liberación, mi liberación. La gracia de Dios fluye para sus elegidos solamente y a través de Cristo el mediador. Porque no es por obras esto, es un regalo a los que Dios desde antes de la fundación del mundo había seleccionado para esta bendición tan grande. Romanos capítulo 5, apúntelo ahí. Romanos capítulo 5. Así también, dice, capítulo 5, versículo 1, así también fue el don, mas no con el pecado, porque si por el pecado de uno muchos murieron,
mucho más la gracia de Dios abundó para muchos. Y el don de gracia por un hombre, Jesucristo, y el don no fue como por lo que uno pecó, o por el que pecó, porque ciertamente el juicio vino por uno para condenación, o sea, Adán, mas el don es de muchos pecados para justificación. Versículo 17. Porque si por un pecado reinó la muerte, dice la Escritura, por uno, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Así que, como por el pecado de uno vino la condenación de todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, dice la Escritura, muchos serán constituidos justos. Y la ley entró para que el pecado abundase, porque así es el hombre. Al hombre le dicen 40 kilómetros por hora en un carro y va a 60 y va a 100. La ley lo que hace es mostrar quiénes somos, dice. Entró la ley para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, dice Pablo, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. Hebreos capítulo 4, por la justicia para vida eterna. Ya sabemos por quién, Jesucristo nuestro Señor. La gracia de Dios, hermano, es proclamada en el Evangelio. Estas son las buenas noticias que usted y yo, de muchas formas y de muchas maneras, estamos tratando de llevar a las personas. Hechos capítulo 20, versículo 24. Esta nueva o esta buena noticia viene a ser la piedra de tropiezo para muchos, para los judíos, dice ahí, para el que cree, el que se cree justo viene a ser una locura, porque el evangelio es locura para el que se cree una persona buena. Y para los griegos, vano y filosofía hueca. ¿Cuál es la razón de que la gente piense así, hermanos? ¿Cuál es la razón que la gente, al oír el evangelio, encuentren en él una piedra de tropezadero para el que se cree justo y locura, y para el griego una filosofía vana? Porque así me han dicho a mí, esa varita del evangelio es una filosofía hueca, barata. ¿Cuál es la razón de que la gente piense así? Le voy a decir cuál es la razón. Es que en el evangelio no hay nada en absoluto que halague el orgullo del hombre. Nosotros estamos acostumbrados a hacer salameros, brochas, chupamedias. Estas son las palabras que usamos en Costa Rica. Pero en la Biblia usted no va a encontrar nada de eso. El orgulloso no va a encontrar en la Biblia nada que lo halague. Por eso es locura y eso es un tropezadero para un montón de gente. Anuncia la Biblia que no podemos ser salvos sino por su gracia. Declara que fuera de Cristo, el don inefable de la gracia de Dios, la situación de todo hombre es terrible, irremediable y sin esperanza. Usted puede leerse Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 1 al 18 en adelante. Esta es la noticia que ellos leen. El evangelio habla a los hombres como a criminales, culpables, condenados a muerte, que tienen que arrepentirse. Por esto es locura para ellos. Decía San Agustín en el siglo IV, hace una pregunta retórica. ¿Dónde está Dios?, dice San Agustín. Y él mismo responde, hombre, Dios está muy dentro de tu corazón. ¿Sabe por qué mucha gente no lo encuentra? Porque para llegar al corazón pleno tienes que pasar por el valle de tu yo. Hermano, y es vergonzoso encontrarse con uno mismo. La gente que con sinceridad va en búsqueda de Dios se devuelve.
Por eso dice la Biblia, no hay ni uno que busque a Dios. Porque ese yo, ese valle del yo, solamente Cristo te lo revela. Cristo te dice lo malo que sos, Cristo te dice todo. Pero hoy la humanidad se cree muy buena. Yo, como hablé el domingo, no, yo no fumo, nunca he matado a nadie, soy muy fiel con mi esposa, yo sí merezco el cielo. Pero la noticia que la Biblia tiene para estas personas es diferente. Declara que lo más honesto de los moralistas está en la misma terrible condición que el más voluptuoso libertino, que el religioso más vehemente, que todas sus obras no están en mejor situación que el infiel y profano. Dice con mucha razón la Escritura que nuestras obras son trapos de inmundicia. Así nos habla la Biblia, hermanos. Si no, la gracia no fuera gracia si fuera por obras. El Evangelio considera a todo descendiente de Adán como pecador caído, contaminados, merecedores del infierno y desamparados. Este es el tropezadero de muchos. La gracia anuncia que su única esperanza es Jesús. Nada más. El que compró por ti tu libertad. Todos aparecen delante de Dios convictos de transgresiones a su santa ley y por lo tanto como criminales culpables y condenados, no esperando a que se les dicte sentencia. No tienen por qué esperar que se le dicte sentencia a la gente, sino aguardando la ejecución de la sentencia ya dictada para ellos. Vea lo que dice San Juan 3:18. Ya está la sentencia dictada, solo hay que esperar que venga. San Juan 3:18 dice, y quiero que lo apúntelo ahí, hermanos, el que en él cree no es condenado, dice Jesús, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria a Dios por esto. Entonces, hermanos, quejarse de la parcialidad de la gracia es suicida. Si el pecador persiste en velarse a su propia justicia, su porción eterna será en el lago de fuego. Su única esperanza consiste en inclinarse a la sentencia que la justicia divina ha dictado contra él, reconocer la absoluta rectitud de la misma, de la justicia, abandonarse a la misericordia de Dios y presentar las manos vacías para asirse de la gracia de Dios que el Evangelio le presenta. El Espíritu Santo es el comunicador de la gracia, el que imputa la gracia, por lo cual se le denomina el Espíritu de la gracia en Zacarías 12:10. Jehová, hermanos, es la fuente de toda gracia, porque designó el pacto eterno de redención. Y hay un curso que hemos ofrecido en la iglesia que es la teología del pacto, para que podamos entender que esto es un pacto donde Dios, estuvimos hablando de Génesis 15 y Hebreos 6 en estas predicaciones pasadas, de cómo Dios, no teniendo un Dios más alto por quien jurar, juró por sí mismo, diciéndole a Abraham, yo te voy a dar todo lo que te prometí. Óigame, eso hizo Jesús. No teniendo a alguien más alto por quien jurar, dijo, que me partan en dos como los animales de Génesis 15, si yo no te cumplo las promesas que te he dicho. Y eso era para Abraham, pero también es para ti, hermanos. Porque Dios lo que promete te lo cumple a ti también. Jesucristo es el único canal de la gracia. El Evangelio es el promulgador de la gracia. Esas son las buenas noticias, que esto es un regalo, un obsequio de Dios, que usted no tiene que hacer nada. El Espíritu es dador de lo que aplica. Es el que aplica la vida eterna, la gracia al humano, que llega con las manos vacías ante Dios. Él es quien aplica el Evangelio con poder salvador al alma, vivificando a todos los elegidos,
cuando todavía estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, conquistando nuestras voluntades rebeldes, ablandando nuestros corazones duros, abriendo nuestros ojos enceguecidos, limpiándonos de la lepra del pecado que teníamos, hermanos. Esto hizo el Espíritu de Dios por usted. Aleluya. Quiero volver a hacer una referencia del doctor Bishop. Él dice, el doctor Bishop, un teólogo muy famoso, la gracia, dice, es la provisión para hombres que están tan caídos que no pueden levantar el hacha de la justicia, que están tan corrompidos que no pueden cambiar por sus propias fuerzas naturales, tan opuestas a Dios que no pueden volverse a Él, tan ciegos que no pueden ver, tan sordos que no pueden oír, tan muertos que Él mismo ha de abrir las tumbas y levantarlos a la resurrección. Esos somos nosotros, usted y yo, hermanos. Y ya Cristo nos ha pasado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Quiero terminar con unos textos de San Juan capítulo 3 sobre este tema. Si tiene algunas preguntas sobre la gracia, escríbeme ahí en el chat, en el WhatsApp, y yo te voy a contestar con mucho gusto, hermano. San Juan 3:19, con la ayuda de Dios hasta donde me dé la capacidad Dios. San Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No tenía Agustín nada en su mente que no fuera parecido a esto. Cuando entramos al Valle del Yo, dice, mejor no seguimos donde estamos. Porque todo, versículo 20, todo el que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Querido hermano, ojalá que te haya quedado claro que tu salvación es por gracia. Que la gracia solamente es imputada a los elegidos, como leíamos en 2 de Timoteo, es porque Dios preparó esa gracia desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, la preparó para ti. Él tenía ya en mente tu nombre, tenía en mente tenerte. Y no seamos como ese barro que nos ponemos a decir, hey, entonces, Señor. Bueno, es que no somos merecedores de nada, hermanos. No es porque usted levante la mano en un templo y diga, aquí vengo, no es eso. Usted está muerto en sus delitos y pecados, y un muerto no puede ni levantar la mano, un muerto está muerto. Yo siempre hago un ejemplo, tiro un libro al suelo y yo le digo, bueno, libro, levántese solo. Tiene que venir una mano magistral y poderosa que tenga toda la autoridad y la soberanía para levantarnos. Cristo te ha levantado a ti, hermanos. No nos pongamos a discutir que elegidos, porque no. El evangelio se predica para que las ovejas de Dios le sigan y lo escuchen, porque dice la Escritura en San Juan que las ovejas de Dios conocen su voz y le siguen. Por eso el evangelio tiene que ser disparado, por eso tenemos que estar hablando. Me encanta mucho a mí la actitud de mi hermano Stanley, está todo el tiempo mandando textos bíblicos. Hermanos, si no podemos salir a la calle porque estamos confinados, mandemos que la palabra fluya por los medios que tenemos y donde la gente los pueda alcanzar. Yo lo invito a usted a que haga esto, a que usted propague esta palabra bendita para que llame a las ovejas de Dios. Quiero darte gracias, querido hermano, por esta noche. Esto ha sido un preámbulo muy pequeñito de lo que es la gracia de Jesucristo, la gracia de Dios, seleccionada y elaborada para ti, porque Dios te ha querido regalar esta salvación tan grande. Empieza a alabar a Dios todo lo que te quede este día, la noche. Alaba a tu Dios. Él inmerecidamente te ha dado algo que tú no merecías.
Él te lo ha regalado, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias. Tú eres grande, Señor, y poderoso. Hoy pudimos entender, Padre, que tu gracia no la podemos merecer por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios hechos. Efesios 2 lo declara, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso cuidemos este regalo de Dios, esta salvación tan grande, cuidémosla, hermano. Caminemos en santidad, puesto que el Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones y es el que nos ha imputado la vida eterna. Gracias, Señor, por todo el sacrificio. Hoy que mostré este salmo y este canto, Señor, pudimos ver un poquito, que no fue tan real como se ve ahí, de tu muerte, de tu, Señor, bajando del cielo para darnos un regalo y para cargar sobre tu cuerpo todas las culpas y todas las rebeliones y manchas de todos los hombres. Alabamos tu nombre, oh Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero enviar un saludo muy cordial a mi hermano pastor Orlando. Orlando, sos una bendición para mi vida. Yo te mando todos los días una reflexión, pero tú me devuelves lo que has reflexionado de la reflexión y pienso hacer algo con todas las reflexiones tuyas. Deberías de escribirlas, son maravillosas. Hermano, que Dios te bendiga, a tu familia, a tu esposa, a ti, igual Stanley, a todos los que nos están viendo, hermanos, los amo. Estamos trabajando en la iglesia, verá todo el trabajo que estamos haciendo. El sábado hacer que van a alabar la iglesia de par en par. Que Dios me los bendiga y pasen una feliz noche. Amén.